Job 19. Job 19, versículo 19, capítulo 19, versículo 25 y 26. Amén. ¿Se pueden imaginarse conmigo por un momento? Amén. Si ustedes fueran Job por un momento, pueden imaginarse sentaditos de ahí en el polvo, incómodos, con dolor por tantas cosas que salen de su cuerpo, de esas enfermedades que él tenía, tratar de acomodarse, pero no se puede. Es el problema físico, ¿verdad? Pero más que el problema físico, hay la tristeza. Si yo me puedo evitar de pensar de cuánto siento, me acuerdo de mis hijos. 7 hijos, 3 hijas, 10 sueños perdidos. Imagínense, hermanos, como Job. Y si me puedo olvidar que tenía hijos, a 10 hijos, a toda mi riqueza que he perdido. Y más que eso, 13 amigos que se sientan y oran conmigo y luego comienzan a criticarme. Hay una esposa que debería ser mi ayuda idónea, y en lugar de eso está diciendo, maldice a Dios, que se muera. ¿Están ahí, hermanos? Ustedes son Job ahora. Pero ¿qué dice Job aquí? Yo sé que mi Redentor vive. Y en el día final se levantará sobre la tierra. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aleluya. Aleluya. I want you to just imagine for a moment that you are Job. You imagine sitting in the dust trying to get comfortable. If you could get comfortable in the dust, there's boils that are on your body. You try to scratch them, but that doesn't alleviate it. So you get a broken piece of pottery and you begin to scratch those boils that are on your body. The boils burst. There's liquid that oozes out on your skin. You get a wet rag and you try to clean that which is oozing out on your skin, but you're sitting in dust. So then there is dust that is clinging to your body even more. Filthy, dirty, sick, that's your physical condition. But just for a moment, remember, if you could completely forget about the physical aspect right now for a moment, remember, you used to have 10 children, 7 boys, 3 girls. That is 10 dreams that you had that are gone. Little kids smiling, running, playing, all of that is gone. You have 3 friends that have sat down and wept with you for a time, and now they've begun to criticize you. And you have a wife that instead of being a helpmeet for you, she has said, curse God and die. Are you there? What does Job say? I know that my Redeemer liveth, that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Hallelujah. You may be seated here today. ¿Saben qué, hermanos? Sabemos que cronológicamente encontramos a Génesis primero, ¿verdad? Que la creación es primera. Que todo lo que sucedía ahí, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, todo eso sucedió antes del libro de Job. We know that chronologically there's a lot of things that happened before the story of Job. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. But Job was most likely the first book that was written. Pero Job, hermano, fue lo que ellos creen que fue el libro escrito primero. Amen. Y sabemos que Moisés escribió el Pentateuco.
Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. We know that Moses, afterwards, he wrote the Pentateuch, the first five books of the Bible. Amen. But in this book of Job, there is a doctrine that precedes the writing of Moses. Pero aquí antes de que Moisés escribió en Génesis, Éxodo, todo eso, hay una doctrina que encontramos. ¿Qué es eso? Hay tres cosas en lo que leí en esos dos versículos. There's three things that I read here in these two verses. We know that there is a Redeemer. Sabemos que hay un Redentor. Aleluya. Sabemos que Él vive. We know that He is alive. We know that He shall stand at the latter day upon the earth. Dice, en el día final se levantará sobre la tierra. ¿Qué es eso, hermanos? Significa, hermanos, que la primera profecía, creo, de que Jesucristo va a volver como rey al último de Apocalipsis. Y que se va a plantar el pie sobre el monte de Olivo. Y esa tierra, la montaña, se va a dividir en dos. The Bible tells us in Zechariah 14:4 that His feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof, toward the east and toward the west. And there shall be a very great valley, and the half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. So here he says, first of all, there is a Redeemer, and He is alive. But then he tells us that He's going to come. He shall stand at the latter day upon the earth. He is King. Hallelujah. Hallelujah. But not only is He King, but if my flesh is destroyed, after my skin worms destroy this body, He said, yet in my flesh I shall see God. So He is a Redeemer. He is King. And He is the one who's going to resurrect me one day, is what Job is saying. Lo que Job estaba diciendo aquí, hermanos, Él es el Redentor. Él es el Rey. Zacarías 14:4 dice, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, hablando de los últimos días. Él es el Redentor. Él es el Rey que vendrá. Pero también dice, después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. ¿Qué es eso? Él es la resurrección. Entonces esta mañana, si ustedes están en problemas, si ustedes tienen necesidades, ¿qué podemos decir esta mañana, hermanos? Que Él es el Redentor, que Él es el Rey y que Él es la resurrección. Amen. If you can say here today like Job, I've got physical problems, family problems, financial problems. I've got all kinds of circumstances going on. What can you say, brother and sister, here this morning? You can say that He is your Redeemer. You can say that He is your King. And you can say that He is the resurrection. Praise the Lord. Hallelujah. He said, I know that He lives. Dice, yo sé que Él vive. Gracias al Señor. You know that He is a Redeemer here in Job. Before that, in Exodus chapter 6, that Moses writes that He would come and He would redeem Israel out of Egypt. Antes de que Moisés podía escribir que Israel iba a ser redimido de Egipto. Antes de tener eso, ¿sabe que el Espíritu Santo había revelado la doctrina de la redención a un ancianito sentadito en el polvo? Hallelujah. You know that before God revealed this doctrine to Moses, God had already revealed it to an old man sitting in the dust, scratching himself with a pottery shirt. Amen. Let me tell you right now, redemption is as old as the Bible is old. Amen. La redención fue escrita, hermanos, antes de la creación del mundo. La palabra de Dios dice, y Él reveló esa palabra, esa doctrina a jóvenes de entonces. Aleluya. ¿Qué significa esto, hermanos? Job no era esclavo en Egipto. Job wasn't a slave in Egypt. Pero él dice, yo sé que mi Redentor vive. Amén.
He couldn't say like Israel could say the way they've been sold into Egypt, they were in bondage, that they were serving under a mighty taskmaster. No. But you know what Job said? I have a Redeemer that's alive. Amen. No podían decir como ellos los israelitas estamos aquí en servidumbre en Egipto. Amén. Nos están tratando con manos fuertes. Pero Job podía decir, yo sé que tengo un Redentor y que Él está vivo. Amen. Let me tell you right now, your situation may not be the same as everybody else's. Tal vez tu situación no es la misma como las otras personas, hermanos. Tal vez tú no puedes decir, yo he sido drogadicto, yo he sido adicto a la pornografía, yo he matado a alguien, yo he hecho esto, tal cosa, he robado. No, pero tú puedes decir que yo tengo un Redentor. Amén. You may not be able to say, well, I've stolen, I've lied, I've killed, I've cheated. I've committed adultery, fornication, I've been a drug addict, all of these things that some people can say. But you can say, I've been redeemed. Hallelujah. I've been redeemed here this morning, and I have a Redeemer that's alive. Hallelujah. ¿Sabe qué? Ni uno de nosotros podemos llegar al cielo sin un Redentor. You know what? Not one of us can get to heaven without a Redeemer. Amen. Not one of us can set himself free without a Redeemer. Amen. Amen. Can set ourselves free, period. Amen. Ni uno de nosotros no podemos liberar. Amén. Estamos esclavizados por un pecado tanto que no nos podemos levantar del polvo. Hallelujah. One sin sets you in such bondage that you can never set yourself free from it. Amen. But somebody came here to this earth. Somebody paid the price for your sin. Somebody died on the cross for you. Amén. Pero alguien vino aquí a este mundo, hermano, venía a nosotros en nuestra condición. Descendió del cielo a nosotros. Aleluya. Fue hecho pecado por nosotros. Por causa de su vida puesta ahí en la cruz. Por causa del precio pagado por su sangre. Somos liberados del pecado. Praise the Lord. Amen. Aleluya. Aleluya. La redención cuesta algo. Redemption costs something. Somebody has to pay for it. Somebody has to buy you back. Alguien tiene que comprarte para atrás. Amén. Alguien tiene que pagar el rescate para liberarte. ¿Y sabe qué? Job estaba diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Job was saying, I know that the one who can buy me back, he's alive. Let me tell you right now, sometimes our testimonies, we get a little distracted by what all we got bought from. And we need to focus again on who bought us. A veces nos confundimos, nos distraímos por el pecado. Comenzamos a testificar de tantos pecados que hemos hecho y de lo que el Señor nos ha redimido. Pero sabe que debemos enfocarnos otra vez en el Redentor. Aleluya. Yo no me podía liberar, pero yo veo a Él que me liberó. Aleluya. I couldn't set myself free, but I got my eyes fixed on Him who has set me free. Amen. Aleluya. La Biblia dice, Isaías 59, versículo 2, vuestras iniquidades os han separado de su Dios. Isaiah 59:2 tells us that our sins separate us from God. Amen. Habakkuk tells us that God cannot look on iniquity. Habakkuk dice que Dios no puede mirar al pecado, a la iniquidad. Amén. ¿Qué es eso, hermanos? El pecado hizo una división entre nosotros y Dios tan lejos. Tan grande está la separación que no podemos alcanzarlo a Él. No podemos venir a Él. No podemos representarnos a Él.
Amen. This division is so big in between us and God. We can't represent ourselves to God. We cannot come to God. We can't reach out and touch God. But let me tell you, son, He saw us in our condition. And the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Pero la Biblia dice que había nosotros en nuestra condición, y dice la palabra de Dios. Aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, mi Redentor vive. Amen. How many can say here today that He's alive? Hallelujah. Aleluya. ¿Sabe qué? ¿Qué significa eso en el presente? Job fue, aquí hermano, estamos leyendo de la primera profecía que hay un redentor. We're reading the first prophecy here, Job 19:25, that there is a redeemer and there will be a resurrection. But what does that apply to me today? That's in the past. How does that apply to me today? Amén. En el pasado, Job profetizó, hay un redentor, hay un rey. Amén. Hay la resurrección. Pero ¿qué significa eso para mí, hermanos? Romans chapter 6 tells us there. Amen. Listen to this here. Romanos 6. Habla ahí, hermanos. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? ¿No sabéis que todos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Sabemos del bautismo, ¿verdad? You got to know about baptism, right? Going down in the water, coming up again. Amén. Profundizarse en el agua y luego ser arrebatado, bautizado en el agua, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Eso nomás es un símbolo de lo que ha pasado en el Espíritu. That is only a symbol of what has happened in the Spirit. Dice aquí, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Señor, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Amen. Therefore we be buried with Him by baptism unto death, and like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall also be in the likeness of His resurrection. Amen. What does that say here today? When we got saved, we died to this world, and we were replaced in the tomb with Christ. But just like Christ resurrected, we were resurrected again. Amen. Así está diciendo la palabra de Dios, hermano. Cuando Cristo fue puesto ahí en la tumba, cuando somos salvos, esa misma acción, somos puestos ahí en la tumba con Jesucristo. Pero de la misma manera, como Él se resucitó, somos resucitados con Él. Aleluya. Por eso podemos andar en novedad de vida. Because of that, we can walk in newness of life. Amen. Let me tell you, after you get saved, everything about you should be brand new. Después de ser salvo, usted debe andar en novedad de vida. No debe andar como andaba. Debe andar como si fuera todo hecho de nuevo. Aleluya. Segundo de Corintios 5:17 dice, somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Todo lo pasado ya ha pasado, ¿verdad? Y todo es hecho nuevo. Amen. If any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new. I'm trying to tell you here today, what does the resurrection mean for me?
I died with Christ and I am resurrected with Christ. Amen. ¿Qué significa la resurrección para mí, hermanos? Yo he sido sepultado con Cristo, pero he sido resucitado con Cristo. Amen. The same way that we know right now, there's not a one of us right now that is thinking in his mind, I wonder if death still has power over Christ. No hay ni uno de nosotros que estamos pensando ahora, me pregunto si la muerte todavía tiene poder sobre Jesucristo. No, hermanos, porque sabemos que Él venció la muerte. Amén. Y así, hermanos, hemos vencido a la muerte. Hemos vencido al pecado. In the same way that Christ has defeated death, we have defeated death. We have defeated sin, and we are walking in newness of life right now. Hemos vencido al pecado, estamos andando novedad de vida. Amen. Praise the Lord. Jesus said that this was completely in his power. He said, no man taketh my life from me, but I lay it down to myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. Dice Jesucristo, de su vida nadie me la quita, sino que la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. This is in John 10. Encontramos este versículo en San Juan 10. Que Jesús está hablando, diciendo que Él es el buen pastor. This is in the context of John 10 that Jesus is saying, I am the good shepherd. Amen. I'm known to my sheep. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. But he says here, as the Father knoweth me, even so know I the Father. I lay down my life for the sheep. Amen. Raise your hand as if you're part of the sheep here today. Como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Levante la mano si usted es parte de las ovejas. Amen. And so we see here that Jesus is saying, I lay down my life that I may take it again. Dice a Cristo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Hallelujah. Amen. You know, nobody forced Jesus to die for us. Nadie forzó a Jesucristo para que muriera por nosotros, hermanos. Como el buen pastor, Él dijo, yo que tengo que salvar a las ovejas. Amen. As a good shepherd, he saw each and every one of us as a sheep. And he said, I've got to give my life for the sheep. I've got to give my life to save them. I've got to give my life to set them free. I've got to give my life to resurrect them one day. Amen. And I'm going to lay it down and I'm going to take it up again. Él dijo, yo tengo que dar mi vida por las ovejas para resucitarlos, para redimirlos. La voy a poner y la voy a volver a tomarla. Señor. Amen. Aleluya. Pero sabe que eso habla que hay un gran día que vendrá. Sabemos si Él resucitó al tercer día. Él va a venir aquí un día y va a resucitar a todos los que están muertos ya, que están esperando ahí en los sepulcros, en los panteones. Y Él va a resucitar a ellos, va a llevar a ellos ahí al cielo. Amen. But we know right now that if He was able to resurrect on the third day, we know He's coming back one day for us. And so this is the great hope we have. We know He resurrected. We know that death has no power over Him. And as omnipotent Lord, He had power over death for Himself. He can resurrect each and every one of us. Amen. 1 John 3:2 says, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Dice 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. He says, you know, there's different references to the resurrection or leaving this life and going to the other.
Peter said, I'm going to lay aside this tabernacle, this tent. Amen, one of these days. Pedro dijo, hermano, que él iba a dejar a este tabernáculo un día, a esa carpita un día. Amén. Jesucristo me está preparando una mansión y voy a dejar esa carpita un día y voy a llegar ahí. Peter was saying, I'm going to leave this little tent down here, this little temporary abode, this body. And Jesus is preparing me a place. Praise God. And I'm going to go over there. Paul said, I'm in a strait betwixt two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Amen. It's far better to be over there than it is to be here. Dice Pablo en Filipenses 1:23. Dice, estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Es muchísimo mejor estar ahí con Él. Hallelujah. He said, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed. Pablo dijo aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. In a moment, in the twinkling of an eye, the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. So when this corruptible shall have put on incorruption, then this mortal shall have put on immortality. Then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sobre vida, no muerte, en victoria. Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es, oh sepulcro, tu victoria? Amen. How many can raise your hand and say that here today? Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? ¿Cuánto pueden decir dónde está? Oh muerte, tu aguijón, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Aleluya. Hermanos, necesitamos aplicar esto a nosotros hoy en día, ¿verdad? We got to apply this to ourselves right now. We started out this talking about Job. A man. The greatest amount of problems we've read in the Bible, right? Physical problems, family problems, financial problems, all kinds of problems. ¿Sabe que iniciamos esa prédica con hablar de Job? Con muchos problemas, con más problemas de todo que sabemos de la Biblia. Problemas físicas, problemas financieros, problemas de familia. Amén. Con muchos problemas, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Job en medio del problema? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él va a vencer a todo el mundo un día, va a ser rey sobre toda la tierra. Yo sé que Él me resucitará al último día. Job said in the middle of all of these problems, he said, I know my Redeemer liveth. And I know He's going to be a victorious King. And I know He's going to resurrect me one day. Amen. What am I trying to tell you here today? Brother and sister, we got problems here right now, but what can we say? Amén, tenemos problemas hoy, pero ¿qué podemos decir, hermanos? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Rey va a vencer a todo el mundo. Yo sé que Él resucitará al último día. Amen. I know that He is King. I know that He is Redeemer. And I know He will resurrect me one day. Amen. There's all kinds of things going on right now, but I know God's going to turn it all around in the end. Hay muchas cosas que están sucediendo hoy, pero yo sé que va a cambiarlo al último. Aleluya.
En los 1960 había diferentes cosas, filosofías, guerra, filosofías contra la guerra. There was a lot of things going on in the 60s. There was war going on. There was anti-war protests going on. Amen. False doctrine abounding. Amen. Doctrina falsa. Músicos mundanos. Muchas cosas estaban sucediendo. I believe the Beatles were here in the 60s, right? All kinds of stuff was going on. There was a philosophy called the God is Dead movement. Anybody ever heard of the God is Dead movement? Había una filosofía, hermanos, que era la filosofía Dios está muerto. Amén. Tal vez en este entonces escribieron el canto, mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Amen. But you know, in the 60s, there was a couple that were going through a trial. And on New Year's Eve, Gloria sat in a living room, tormented and fearful. But God sent a calm peace to her. Talk about the 60s. How many of you, I was born after the 60s. Amen. How many of you lived through the 60s and are still alive? Amen. It didn't end back then, did it? Entonces, hermanos, los 60s, cuando vivieron en los 60s. Pero todavía está vivo, ¿verdad? En los 60s había una señora, hermana Gloria, que estaba sentadita en la oscuridad en su salón, turbada. Muchos problemas. Dios le dio una calma, una paz. She sat down and she wrote a song. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth the living just because he lives. Dios le dio un himno, hermanos. Un himno, porque él vive. Triunfaré mañana. Porque él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más. Solo por él. Praise the Lord. Gloria a Dios. Hermanos, han pasado más de 3,000 años desde que Job escribió esto. Probably more than 3,000 years have passed since Job wrote this. He said, I know my Redeemer lives. Dijo, yo sé que mi Redentor vive. Amen. What am I trying to tell you here today? God is still in control. He is still the Redeemer. He is still the King. And He is still the resurrection. ¿Qué estoy tratando de decir, hermano? Él todavía es nuestro Rey, nuestro Redentor y la resurrección. Let's all stand right now. Okay, se ponga de pie, por favor. Hermanos, cuando pensamos de la redención dice a nosotros que Él veía a nosotros en una condición mala y vino a nosotros para liberarnos de esta condición. We think of redemption, we think of someone who came to us in a bad condition. We were in a bad condition. And He set us free from that bad condition. When you think of Him as a king, you think of someone who can defeat everything. Cuando pensamos de Él como Rey, pensamos de alguien que es vencedor de toda la maldad, de todo el pecado, de todos los demonios. Cuando pensamos que Él es la resurrección, sabemos que Él puede resucitarnos
y darnos una esperanza en un mundo venidero. When you think of Him and the resurrection, we know He gives us hope of a future home. Right here today, you need to bring your problems to He who saw you in your condition and came and He saved you from that condition. And He who has power to set you free from that condition. Hoy necesito venir a Él que veía a nosotros en nuestra condición, liberó a nosotros de eso. Porque Él te puede liberar de tu condición, de tu situación. You need to come and bring it to Him who is the King, because He has all power here this morning. Necesita llevar su problema al Rey, porque Él tiene toda potestad hoy. Amen. Come on here today. Let's gather around the altars. Let's bring it all to God right now. Véngase aquí a los altares, hermano, y llevemos las necesidades a Dios.